Bienvenido a un problema de aplicación de la ley de refrigeración de Newton. Esto da como resultado el problema del valor inicial que se puede resolver mediante la técnica de separación de variables. Para empezar, Bob hizo una taza de café, y a Bob le gusta tomar café una vez que alcanza los 60 grados Celsius y no lo quemará. Inicialmente, en el tiempo T es igual a 0 minutos. Bob midió la temperatura y el café estaba a 89 grados centígrados. Un minuto después, Bob volvió a medir el café y estaba a 85 grados. La temperatura de la habitación, la temperatura ambiente es de 22 grados. ¿Cuándo debería empezar a beber Bob? Deje que la grande sea la temperatura del café en grados Celsius y deje que A sea el ambiente. Temperatura o temperatura ambiente. También en grados Celsius. La ley de enfriamiento de Newton establece que la velocidad a la que la temperatura del café está cambiando es proporcional a la diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura del café. Eso es un gran punto de televisión. Es decir, el cambio en la temperatura del café con respecto al tiempo, y los minutos es igual a una constante K veces la diferencia entre A y T grande, donde A es la temperatura ambiente y una T grande es la temperatura del café. Antes de continuar, registremos toda la información proporcionada o las condiciones iniciales. Para empezar en la hora cero, la temperatura es de 89 grados centígrados, lo que significa que una grande de 0 es igual a 89. Después de un minuto, la temperatura es de 85 grados, lo que indica una grande de 1 igual a 85. Y desde el ambiente o la habitación la temperatura es de 22 grados. Sabemos que A es igual a 22. Para responder a la pregunta, queremos encontrar el tiempo pequeño T de tal manera que una T grande o una T pequeña sea igual a 60 grados Celsius. Y eso es lo que estamos determinando la solución particular de la ecuación diferencial. Para empezar, sabemos que una gran A es igual a 22. Sigamos adelante y reemplacemos A con 22 dándonos de gran T de T es igual a K veces la cantidad 22 menos T. Si miras el libro de texto, déjala en la ecuación, pero voy a seguir adelante y sustituya A por 22 ahora. Porque vamos a terminar resolviendo para una gran T, será útil si una T grande es positiva y, por lo tanto, vamos a factorizar fuera negativo K desde la derecha, lo que nos da de big T de T es igual a K veces menos la cantidad de T menos 22. Y ahora resolvemos la ecuación diferencial usando la técnica de separación de variables. Necesitamos la cantidad T menos 22 a la izquierda, y por lo tanto multiplicamos ambos lados de la ecuación por 1 dividido por la cantidad T menos 22 y luego escribimos el ecuación diferencial y forma diferencial donde podemos pensar en multiplicar ambos lados de la ecuación por dt, lo que nos da 1 dividido por la cantidad grande T menos 22 de T es igual a menos K veces dt. Ahora integramos ambos lados de la ecuación. La integral de profundidad de 1 dividida por la cantidad T grande menos 22 con respecto a la T grande es igual al valor absoluto logarítmico natural de T grande menos 22, más una constante, pero incluiremos el constante a la derecha. A la derecha, la integral en profundidad de K negativo con respecto a T es igual a KT negativo más C, y ahora tenemos que resolver la ecuación de la gran T. Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos escribir la ecuación logarítmica como una ecuación exponencial o podemos exponenciar ambos lados de la ecuación con la base de E. En cualquier caso, logaritmo natural del opuesto valor de una T grande menos 22 es igual a KT negativo más C es equivalente a la cantidad grande T menos 22 es igual a E. Aumentó la potencia de KT negativo más E. Observe que descarto el absoluto valor alrededor de T grande menos 22 porque el exponencial en el derecho siempre es positivo y porque el exponente a la derecha hay una suma que podemos escribir como E para la potencia de un kit negativo multiplicado por E la potencia de C o E a la potencia de C es solo una constante. Hagamos que esto sea igual a B. Y por lo tanto podemos resolver una T grande, y obtener que una T grande sea igual a 22 más de veces E a la potencia de un KT negativo. Y ahora que tenemos la solución general, necesitamos determinar D y K utilizando las condiciones iniciales. Hagamos esto en la siguiente diapositiva. De nuevo, hay algo de trabajo aquí del libro de texto. Voy a seguir adelante y mostrar algunos trabajos adicionales. Primero determinemos el valor de D usando la condición inicial, una T grande de 0 es igual a 89. Para ello, sustituimos 0 para T y 89 para la gran T. Esto nos da 89 igual a 22 más de veces E a la potencia de menos K veces 0. El peso del 0 es igual a 1 y, por lo tanto, resolviendo D simplemente restamos 22 en ambos lados y tenemos D igual a 67. Así que ahora sabemos que una gran T es igual a 22 más 67 multiplicado por E hasta la potencia de un kit negativo. Y ahora podemos usar una segunda condición de T grande de 1 igual a 85 para determinar K. Para ello, sustituimos 1 para T y 85 para big T. Esto nos da 85 es igual a 22 más 67 veces E a la potencia de K negativo multiplicado por 1, que es solo K negativo.
Y ahora resolvemos K. Primero, restamos 22 en ambos lados y luego dividimos ambos lados por 67. A continuación, tomamos el logaritmo natural de ambos lados de la ecuación para resolver K. A la derecha, el logaritmo natural de e a la potencia de K negativo. Aplicar la propiedad de potencia de los registros es igual a un negativo K multiplicado por el log natural E, pero el logaritmo natural es 1, lo que nos da menos K el registro natural de 63-67. A continuación, dividimos ambos lados por menos 1 y vamos con una calculadora. El logaritmo natural negativo de 63-67 es aproximadamente 0.0616. Así que ahora tenemos esta solución en particular. Tenemos una gran T es igual a 22 más 67 veces e elevado a la potencia de menos 0.616 toneladas. Y ahora por fin podemos responder a la pregunta, ¿cuánto tiempo tardará el café en alcanzar los 60 grados centígrados resolviendo la ecuación una T grande de T es igual a 60? Lo que significa que sustituimos 60 por una gran T y resuelve la pequeña T de tiempo. Hagámoslo en la siguiente diapositiva. Esta es la ecuación que queremos resolver. Primero restamos 22 en ambos lados. A continuación dividimos ambos lados por 67. Tome el registro natural de ambos lados de la ecuación. El lado derecho simplifica muy bien a menos 0.616 toneladas para resolver T. Dividimos ambos lados por menos 0.0616. Yendo a la calculadora, tenemos que son aproximadamente 9.206 minutos. Esto significa que el café de Bob alcanzará los 60 grados centígrados en aproximadamente 9,2 minutos, y por lo tanto debemos esperar 9,2 minutos antes de que tome su café. Antes de ir, veamos esto también gráficamente. En ambos gráficos, la función azul oscuro es una función de temperatura con una T grande de T. A la izquierda, las líneas horizontales son dibujado a temperaturas, 60 grados en rosa, 85 grados en marrón y 89 grados en verde. Las líneas verticales son hecho en T es igual a 1 y T es igual a 9.21. Eso está aquí y aquí. Observe que la temperatura si el café alcanza los 85 grados, T equivale a 1 minuto aquí, y 60 grados a aproximadamente 9,21 minutos, que es este punto de intersección. A la derecha, el gráfico es durante un largo periodo de tiempo con una línea horizontal a temperatura ambiente, 22 grados Celsius. Espero que esto te haya resultado útil.